Muy bien, gracias, señor presidente. Gracias por su presencia y puntualidad para los que están ya conectados. La conferencia estará a cargo del licenciado Rafael Valdés, quien tiene una larga y muy valiosa experiencia tanto en el ámbito académico como también ejerciendo importantes puestos en entidades estratégicas en el país. Yo creo que vamos a disfrutar mucho de un tema que yo creo que deberíamos prestar mucha atención, sobre todo por la situación que vive el país, que es un país multicultural con tradiciones y culturas diferentes, ¿no? Y cómo se proyectan eso en el quehacer económico y político. Por lo tanto, esta breve introducción, voy a leer el currículum del licenciado Valdés. Él es ingeniero de petróleos, administrador de empresas, tiene un máster en administración de empresas y también tiene un máster en educación superior. En su experiencia profesional es muy valiosa y muy larga. Él es director de la carrera de ingeniería petrolera en la Universidad Privada Boliviana, UPB. También en el ámbito académico, él es docente en las carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial desde 1996 en la Universidad Católica Boliviana. Docente en las carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Comercial desde 1995 en la Universidad Mayor San Simón. Y docente de la carrera de Ingeniería Petrolera en la Universidad Privada Boliviana. Al mismo tiempo, él tiene, como les decía, tiene una experiencia enorme. Él era coordinador regional de la Vicepresidencia de Negociaciones y Contratos de YPFD en Cochabamba, gerente de planificación en CEMAPA, gerente nacional de Seguridad y Medio Ambiente en Yacimientos, gerente nacional de Recursos Humanos en Yacimientos, YPFD. Y también fue el jefe del Departamento de Proyectos y otros cargos en Yacimientos. Como pueden ver, una trayectoria profesional extensa y muy valiosa. Y por lo tanto, yo quiero darle ya la palabra al licenciado Rafael Valdés para que prosiga con la conferencia de hoy. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por la invitación para poder compartir con ustedes un tema que ya Eduardo lo presentaba. Creo que es algo que va a despertar cierto interés porque resulta que normalmente este tipo de conocimientos se los debate incluso a nivel de lo que es una charla cotidiana. Hablamos mucho de la influencia de la cultura en un país como el nuestro, que tiene una policromía enorme de heredades y que lógicamente también trata de insertarse en un mundo absolutamente globalizado, donde hay factores que tienen que cumplirse como la competitividad, la productividad, la calidad y tantas otras. Ese esquema que normalmente se lo toma muy a la ligera, hablar de que la cultura influencia en el desarrollo económico y social de un país, creo que todos lo hemos sentido, lo hemos comentado alguna vez. En realidad, en este trabajo que resulta ser parte de un artículo que se va a presentar pronto en la Universidad Católica, hemos tratado de que tenga una consistencia bastante clara en cuanto al uso de correlaciones de variables y hemos utilizado modelos estadísticos para ver si realmente hay un constructo que puede determinar y validar esa situación que ya anticipamos como una hipótesis, ¿no? Que la cultura influencia en el desarrollo económico y social de un país. Entonces, voy a comenzar la presentación reiterando los agradecimientos a todas las personas que componen este grupo tan interesante, tan selecto, y espero que puedan satisfacer la expectativa que ustedes tienen sobre este tema. Bien, este tema, como les decía, va a abarcar una serie de elementos que forman parte tanto de lo que entendemos como cultura, como también la evolución que ha tenido el concepto de desarrollo, tanto en el ámbito económico como en el social.
Si bien es cierto, en la revisión bibliográfica encontramos bastante material respecto a esta situación, hemos tratado de ser cuidadosos en el análisis de las perspectivas y las opiniones que tienen autores que no estén sesgadas esas opiniones o comprometidas quizás con algunas posiciones incluso ideológicas. Por lo tanto, vamos a partir de las teorías más respetables en este caso, las de Max Weber y de Harrison Lawrence, que hablan sobre la relación de la cultura y con el desarrollo económico. Una de las formas de poder desarrollar este trabajo era de tratar de encontrar coincidencias a través de de un ejercicio estadístico que permita justamente la correlación de varias variables que tiene este componente de la cultura y del desarrollo humano y del desarrollo económico y social, como por ejemplo la ventaja competitiva, la ventaja comparativa, la inversión, investigación y desarrollo, eh, el, la presencia de investigadores, la infraestructura que tiene un país, las tecnologías, el uso de aquellas, el producto que sale de la investigación, que son el registro de patentes, el índice de competitividad global, el índice de desarrollo humano, han sido los elementos que hemos tratado de aglutinar. Primero, una búsqueda a partir de los informes que tienen mayor sustento y credibilidad a nivel mundial. Me refiero, por ejemplo, al Foro Económico Mundial de Davos, que anualmente se reúne en esta ciudad de Suiza y que como producto nos entrega el índice de competitividad global que muestra justamente en base a una serie de pilares que los desarrollaremos enseguida, las características que tiene cada uno de los países. Lo mismo en el caso del PNUD, con el índice de desarrollo humano, y otras fuentes más que nos van a servir justamente para poder llegar a tener una aproximación que sea consistente en cuanto a determinar si hay una incidencia o no de la cultura en el desarrollo económico y social. Primeramente, a modo de poder ponernos de acuerdo en cuanto a algunos conceptos, eh, veamos cómo ha evolucionado y se ha transformado este concepto del desarrollo. Inicialmente, bajo la teoría netamente keynesiana, era un elemento económico o era visto desde un punto de vista netamente económico. Luego, la Guerra Fría determinó que existan otras visiones sobre el desarrollo en el momento del auge de las relaciones internacionales entre esos dos polos opuestos que eran, obviamente, por un lado el capitalismo y al otro lado el socialismo. Y entender ese juego entre el desarrollo que tenían unos países y la mirada que tenían sobre esas acciones otros, especialmente al determinar dos bloques que competían en todo ámbito de actividad humana. Luego, las Naciones Unidas, a través del Acuerdo de Roma, determinan también otra mirada sobre el desarrollo, ya una mirada que incluye el concepto de sostenibilidad y medio ambiente. Finalmente encontramos en el PNUD una mirada hacia el desarrollo sostenible humano. Y estas posiciones obviamente nos han permitido que, haciendo una revisión bibliográfica, encontremos, por ejemplo, estas orientaciones que, más allá de formar parte de teorías y de modelos de desarrollo, son interesantes recordarlas. Por ejemplo, Lewis habla sobre las influencias culturales en la determinación de la cualidad y de la forma de desarrollar negocios, esa estructura empresarial que está fuertemente impregnada de la cultura de los países, obviamente. También otro de los elementos que incorpora en su análisis Lewis es el análisis del medio sociopolítico, ¿no? Las fuertes influencias de las ideologías y de las normas que cada uno de los países va adoptando de acuerdo, obviamente, a su estructura política. Max Weber, que es uno de los pensadores más ricos en este tema, habla del éxito de una sociedad desde el punto de vista del desarrollo, fundamentada en los valores. En su obra famosa que habla sobre la ética
del protestante y los fundamentos del capitalismo, él cita los aspectos más importantes que tiene justamente la religión protestante, que se circunscriben a la ética, al esfuerzo duro, al trabajo, al compromiso, que son los que impulsan justamente el desarrollo de una sociedad. Por otro lado, tenemos una visión mucho más moderna, más o menos de los años 60, de McClellan, que habla sobre las fuerzas del hombre y que centra su atención en las necesidades y motivaciones que tiene justamente el individuo, que impulsan a desarrollar las actividades económicas, fundamentalmente. Eh, Esta visión se basa en tres elementos fundamentales, ¿no? Las necesidades de logro, de poder y de pertenencia, que serían los agentes motivacionales para la sociedad, para que pueda desarrollar justamente una actividad económica y social que pueda ser sostenible en el tiempo. Y finalmente, vamos a tomar en cuenta también en este trabajo la visión de un periodista venezolano, Carlos Rangel, que hace un análisis del fracaso, así lo entiende, la situación de subdesarrollo que tienen los países latinoamericanos y que encuentra como razón fundamental la heredad de la cultura hispánica, ¿no? Que la llegada y la presencia de españoles en Latinoamérica no aportó al reconocimiento, al razonamiento, del juicio crítico, de la secularidad, y más bien se generaron culturas que obviamente transmitían autoritarismo, ejercicio de poder, y que no beneficiaron en nada hacia el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos. Toda esta situación se la puede reconocer justamente en esta imagen en la que se pueden encontrar estos diferentes indicadores que nos hemos preocupado de poderlos condensar en esta lámina, en los que vemos el índice de competitividad global, que es el producto justamente del Foro Económico, el índice de desarrollo humano, el PNUD, el índice global de innovación, por ejemplo, algunos indicadores como el tema de las conexiones de telefonía, tanto fija como móvil, el uso de Internet, el porcentaje del PIB que destina cada país a la actividad de investigación y desarrollo, el número de patentes que registra cada país anualmente y el número de investigadores registrados por cada millón de habitantes. Lo que podemos corregir de esto es de que Suiza ocupa un primer lugar indiscutible hace muchos años en el índice de competitividad global, un segundo puesto en desarrollo humano, un primer puesto también en el índice global de innovación, y quizás reconocer también al otro extremo el número de patentes que anota anualmente, y en esta época tenemos datos que están todavía en trabajo por todo el problema que hemos atravesado. Por eso me permití colocar la fecha del 2017, 1.337 patentes anotadas por este país, por los investigadores de este país. Y en el número de investigadores encontramos una cifra que es bastante alta, 5.257, respecto al total de su población. Seguramente les llamará la atención dónde están Corea y China, y bueno, tienen un puesto todavía rezagado en el índice de competitividad global y de desarrollo humano. Sin embargo, la participación en el número de patentes y en el número de investigadores es bastante importante. Esta revisión también la hemos llevado hacia un escenario más próximo al nuestro, Latinoamérica, y en todo caso lo que podemos ver es que Chile evidentemente ocupa el primer lugar a nivel de Latinoamérica en el índice de competitividad global, un puesto 42, 44 en desarrollo humano, y patentes anotadas 425 y 502 investigadores anotados. Nuestro país ocupa el puesto 17 en índice de competitividad global en Latinoamérica. Estamos más o menos en el puesto 140 a nivel mundial.
El índice de desarrollo humano a nivel mundial 118, 106 en cuanto a innovación. Y acá hay un dato que es curioso, ¿no? Hablan de 63 patentes del año 17 y el número de 166 investigadores reconocidos por millón de habitantes de nuestro país. Probablemente acá este dato curioso se puede deber a que en el caso de nuestro país la información de investigación está remitida a lo que hace el Estado. Probablemente están considerando a los profesores de las universidades públicas que están considerados acá como investigadores y creo que eso no es correcto. Pero veremos de tratar de encontrar mejores fuentes para poder anotar este detalle. Otro de los elementos que se consideran dentro de lo que es el índice de competitividad, vamos a ver enseguida los pilares, es el nivel de infraestructura que tiene cada uno de los países y en una escala de 0 a 100. Acá encontramos los diferentes países en una proyección, una serie histórica de 6 años. Y en el caso de nuestra Latinoamérica podemos ver que nuestra posición está rezagada. Tenemos una calificación de 32 y hemos mantenido prácticamente ese valor durante estos 6 últimos años. Un análisis rápido de todos estos elementos que los hemos trabajado, obviamente recolectando información, nos lleva a una primera conclusión que creo que es preocupante. Hablamos de que los latinoamericanos representamos el 8.3% de la población del mundo. Nuestro Producto Interno ya no guarda relación, bueno, si el comportamiento fuese lineal entre lo que es el Producto Interno Bruto y la población. Ya contribuimos simplemente con un 6% a la generación de riqueza en el mundo. Cosa similar pasa con los productos manufactureros que nosotros a través de la industria podemos poner a consideración del mundo. Solamente contribuimos con el 6% también. En maquinaria y equipos para desarrollo de industria solo con el 3.2%. Y la razón quizás acá empieza a aparecer, porque tenemos ingenieros y científicos simplemente en un 2.5% de la totalidad de profesionales y científicos que pueden aportar conocimiento e investigación que vaya a proponer el descubrimiento de nuevos productos y desarrollar nuevos servicios. Las exportaciones son muchísimo menores, apenas llegamos al 1.8%, y los recursos que destinamos a la investigación y desarrollo son bastante bajos. 1.3% del PIB desarrollamos investigación y desarrollo. Y en autores científicos también andamos muy rezagados. La fuente CEPAL, como está anotado acá. Hablar de poder hacer todo este trabajo de búsqueda de razones y de causas en cuanto a la correlación que podría existir entre cultura y desarrollo, nos ha permitido una serie de canales, pero consideramos que el más importante es comprender el concepto de competitividad. Ese índice de competitividad global desarrollado por Michael Porter lo podemos encontrar acá distribuido en 3 pilares que son fundamentales, ¿no? Los requerimientos básicos que tienen que ver con la calidad de las instituciones públicas fundamentalmente, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación básica y la infraestructura que tiene componentes como la vialidad, las telecomunicaciones, la salud, hospitales, escuelas, etc. En cambio, uno de los pilares que ya va buscando el desempeño del individuo tiene relación con la educación avanzada y el entrenamiento, la eficiencia en los mercados de trabajo, en los que obviamente quizás en nuestro país estamos adoleciendo muchísimo, la eficiencia en mercados de bienes y servicios y la sofisticación de mercados, que son componentes macroeconómicos muy importantes para justamente juzgar cómo se encuentra la salud de un país. Luego la disponibilidad de tecnología y el tamaño de los mercados. En cambio, el tercer pilar está compuesto ya por solamente 2 elementos que hacen a la cualificación de los recursos humanos, del capital humano, porque hablamos de la sofisticación de negocios y fundamentalmente de la capacidad de innovar. Estos elementos los hemos tratado de justamente
correlacionar a través de la utilización de herramientas estadísticas para poder ver si realmente la cultura incide de una manera notoria en cuanto al desempeño del desarrollo tanto económico como social. Y en este caso estamos tratando de encontrar esa correlación entre el índice de competitividad global con la infraestructura como uno de los elementos del primer pilar que hemos visto en la lámina anterior. Y los resultados nos señalan de que hay una correlación de 0.3 y un valor de 0.18. Lo que esto señala es que hay una relación que nos permite a nosotros esbozar de que por esa correlación estadística, que evidentemente la infraestructura es determinante en poder crear una mejor condición de competitividad en un determinado país. Un segundo ensayo ha tratado de combinar justamente el índice de competitividad global con el número de investigadores. Y acá la correlación es mucho más notoria, significativa, positiva. Y esto sugiere que cuanto mayor es la cantidad de investigadores y el nivel de conocimiento de un país, más alto será el índice de competitividad global y por lo tanto la posibilidad de obtener un crecimiento sostenible. Aquí encontramos entonces un elemento ya relacionado con la capacitación del talento humano, ¿no? El índice de competitividad global en la tercera interacción que hemos hecho con el índice de innovación global es también una relación en la que existe una fuerte presencia positiva entre las dos variables y esto significa que el índice de innovación aumenta en un país su índice de competitividad, es decir, lo potencia bastante. Es un factor que apoya demasiado a la valoración justamente de la competitividad que tiene cada uno de los países. También tenemos una correlación entre el índice de capital humano y los investigadores. O sea, cuánto realmente el capital humano de un país puede ser influenciado por la presencia de los investigadores. No solamente como un referente, sino como un elemento motivacional, ¿no? Tener investigadores, tener centros de investigación, trabajos de desarrollo tecnológico y científico, ayudan muchísimo a impulsar justamente el capital humano. Y también tenemos una relación bastante sólida entre el capital humano, los investigadores y la tecnología. Si bien es cierto, tenemos que aclarar que cuando hablamos de investigación existen siempre varias formas de poder entender esta actividad y una de las maneras es clasificar a la investigación científica en función del objetivo. Y ahí tenemos tres tipos de investigaciones, ¿no? La básica, la aplicada y la tecnológica. Estamos tratando justamente de ver si no solamente nos dedicamos a hacer investigaciones que pueden ser aporte en el crecimiento o en el aumento del conocimiento, o solamente desarrollamos investigaciones para poder solucionar problemas como el caso de la investigación básica y aplicada, o llegamos inclusive a generar investigación tecnológica, que esta es la que genera a través justamente de sus logros, mediante las patentes, la generación obviamente de una riqueza, ¿no?, económica. Y en este caso también vemos de que hay una correlación, si bien es cierto, moderada, pero nos muestra de que un país avanza justamente en función del aporte que tiene la tecnología en el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios que tienen valor económico. Un análisis sobre todo esto, quizás no lo hubiéramos podido lograr si no tomábamos en cuenta también otro aporte teórico como es el del profesor Cole, que en su obra La brecha del desarrollo, que fue publicada en el 81, nos muestra un mapa que creo que es fundamental para aplicarlo no solamente en el análisis, sino también en la formulación de estrategias de desarrollo para un país. Y es interesante poder revisar este mapa que arranca con una visión que se tiene sobre los aspectos esenciales que hacen a la racionalidad, a la equidad y a la autoridad, que deben estar fundamentados en base a los principios y a los elementos básicos de la cultura que tiene cada uno de los países. Por ejemplo, la identificación con los otros.
Muchas veces hoy se ha vuelto común hablar de la empatía, ¿no? De hablar de cómo nos encontramos y nos vemos con nosotros. Es un elemento fundamental que obviamente va a generar respeto y confianza fundamentalmente en una sociedad. Luego el rigor del sistema ético, ¿no? Está tan cuestionado el problema de la corrupción en nuestras sociedades, que lógicamente este rigor del sistema ético que fue reconocido ya al inicio cuando hablábamos justamente de la teoría de Weber, que hablaba justamente de la ética, de la moral, de la religión protestante. Acá vemos que también es un elemento valioso, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta. Y luego la actitud que tiene el individuo hacia el trabajo. Si seguimos descolgando en este mapa conceptual, podemos encontrar de que la identificación con nosotros genera confianza y esta confianza permite desarrollar en una sociedad cooperación, compromiso, autodisciplina, justicia y diseño. Por otro lado, las actitudes hacia el trabajo nos permiten contar con gente que sea creativa, que pueda aportar con la innovación, con el planeamiento estructurado y que esté comprometida con el trabajo duro, con el esfuerzo. Todos estos elementos van a poder desembocar en la generación de una expectativa de juego limpio, el ganar-ganar, que es una base para la construcción de los negocios en las organizaciones modernas, es la base. Un sistema educativo que sea realmente productivo y que permita, obviamente, mejorar ese capital humano de un país. Los sistemas de salud que garantice las necesidades básicas de la población. Una experimentación crítica que, obviamente, apoye la secularidad de la sociedad a través del racionalismo, de la crítica. La conciliación de las habilidades y del trabajo, tratando justamente de lograr la meritocracia y la idoneidad en el ejercicio del desempeño laboral. El reconocimiento al mérito, la meritocracia, la estabilidad y continuidad, que todo ello permitiría justamente recién hablar de un progreso social estructurado y obviamente construido en base a un modelo que creo que, vuelvo a insistir, no solamente para el análisis, sino también para la propuesta, podría ser de gran utilidad. Uno de los grandes autores que han permitido el trabajo de Joel Baker desarrollar el concepto de visión que están difundidos desde los años 70 es Fred Pollack, que tiene una visión, obviamente, en un momento crítico de su país. Es holandés después de la Segunda Guerra, viendo el desastre que obviamente en el que se encontraba Europa, preocupado, encontró una línea imaginativa para poder formular justamente su propuesta, que es la imagen del futuro, y en la cual explica de forma precisa por primera vez la fuerza que tienen los sueños. Una visión que es la que vemos normalmente en las instituciones, en su página web o en las paredes de las oficinas, es construida justamente en base a un sueño. Y ese sueño, para poderse practicar, tiene que contar con una estrategia, un qué hacer, un cómo hacer, un cuándo hacer y por qué hacer. Estos elementos que los señala Fred Pollack, dice él, si bien es cierto, van a generar y han generado en el caso de los países como Alemania fundamentalmente y Japón, los milagros económicos que han sido reconocidos, es porque genera a partir de esas imágenes positivas, porque hay fe y confianza. Si bien es cierto, aparentemente estos elementos pueden ser, como dije, como hay acá el comentario, abstractos o románticos, definitivamente han sido los elementos motivacionales, porque un ser humano que no esté motivado no va a poder tener la capacidad, no va a tener el interés y desempeñar de forma eficiente su tarea de aprendizaje y menos aún de creatividad. Estos elementos son la base para poder diseñar, obviamente, sociedades modernas y que sean consistentes en su desarrollo económico y social. Como un estudio de caso, planteamos acá en el trabajo el análisis sobre nuestro país.
y partiendo justamente del elemento básico que es la competitividad, analizando el desempeño de nuestro país en los últimos años que han reportado, porque han habido momentos en los que el país no ha reportado datos al Foro Económico Mundial, pero a través de un esfuerzo hemos logrado ubicar estos datos que son realmente penosos, ¿no? Ocupamos en el total de 140 países que están registrados en el Foro Económico Mundial, el puesto 117, y hemos llegado a tener puestos un poco más bajos, inclusive el 121. ¿Cuáles podrían ser las razones y qué podríamos hacer nosotros en base a la temática que estamos tratando de desarrollar en esta charla? La ventaja competitiva tiene tres elementos básicos. El trabajo de Michael Porter enfoca que una ventaja competitiva es la medida del desempeño del cuerpo humano que tiene un país. Y esto está sentado en la capacidad de innovar, de crear y de adaptarse a los cambios. Sin lugar a dudas, tendrá que haber una secuencia en estos elementos. Uno de ellos es que el orden, creo que es primero una sociedad que sea flexible al cambio, que pueda reconocer la necesidad de estar constantemente mejorando esa natural forma que tienen, por ejemplo, en el Japón a través del proceso de mejoramiento continuo, es el espíritu que encierra este elemento de la ventaja competitiva. El segundo elemento es una sociedad que pueda ser creativa, que tenga la capacidad, obviamente, a través de la investigación, de desarrollar productos y servicios que sean, obviamente, de utilidad. Y la innovación constante que nuevamente cierra con el concepto de mejoramiento continuo, que cada proceso, cada producto que se pueda obtener, tiene que ser innovado y mejorado constantemente. Esta lógica nos hace pensar que una ventaja competitiva no tiene nada que ver con la vieja ventaja comparativa de David Ricardo de 1815, que hablaba de que un país era próspero o llegaba a un pleno desarrollo si tenía ciertos elementos que hacían justamente a la ventaja comparativa. Por ejemplo, poseer abundantes recursos naturales. Otro de los elementos era contar con mano de obra barata, tener una posición geográfica estratégica o finalmente tener acceso al capital. Estas cuatro ventajas comparativas, si bien es cierto, han permitido que países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón hayan logrado un pleno desarrollo en la era industrial. Seguramente todos compararíamos ¿y qué pasó con nuestro país? ¿Por qué el nuestro, si tenía prácticamente todos estos elementos, salvo el acceso al capital, por qué no nos fue tan bien, o a los países latinoamericanos? Y la respuesta creo que es esencial. Quizás nosotros no hemos tenido la capacidad de aprovecharlos oportunamente los recursos, las condiciones y la posición geográfica que tenemos en el caso de nuestro país. Pero esta otra ventaja competitiva no tiene que ver con el detalle de activos, sino más bien con el desempeño de una sociedad, con la forma de pensar, de actuar, y en eso obviamente la cultura tiene mucho que ver. Tiene un componente fortísimo porque desarrolla esfuerzos el ser humano en función a sus necesidades, a sus creencias, a sus formas de vivir, inclusive el aspecto religioso, ya lo hemos visto, hemos comentado, tiene mucho que ver en esto. Acá justamente podemos observar esa diferencia que a nosotros nos genera mucho problema en cuanto al desequilibrio que existe o a la brecha en cuanto al desarrollo y obviamente a la situación que tenemos económica con respecto a las grandes potencias. Este ejemplo de una tabla del sur es el hecho que demuestra dónde están las ventajas comparativas y las competitivas y cuál pesa más. Para hacer esta tabla de sur necesitamos obviamente como materia prima el gas. Y bueno, creo que es un tema que ha estado muy en boga en nuestro país durante muchos años, que podíamos haber hecho, qué hicimos y qué no hicimos con el gas. El gas a través de procesos de petroquímica lo podemos convertir en fibras, en plásticos, en resinas,
Y esta tabla de sur justamente es eso. Y para el ejemplo nos sirve porque podemos ver justamente cuánto del precio final de una tabla de sur va a poder distribuirse en cada uno de los sectores. Por ejemplo, fíjense ustedes que a la materia prima solamente va a ir el 3%. Es decir, la contribución es pobrísima. Si nosotros solamente entregamos materia prima, nos vamos a quedar con una ínfima parte del total. La mano de obra, de la que hablábamos en las ventajas comparativas, también tiene una baja incidencia, apenas el 8%, la fuerza de distribución 8%. Y acá entramos a la gran diferencia, ¿no? Investigación y desarrollo, las patentes se cobran el 31% del precio final y la mercadotecnia el 50%. Podríamos resumir que prácticamente el 81% va destinado a poder pagar esas ventajas competitivas que significan innovación, desarrollo de productos eh, y el crecimiento en los mercados. Y solamente para un país que vende su materia prima y tiene mano de obra barata le va a quedar el 19%. Es una relación obviamente que la conocemos, la sabemos, pero quizás en el ejemplo nos quede clara. ¿Cómo lograr superar esta situación? Andrés Oppenheimer, en su penúltima obra, que habla justamente sobre crear o morir, eh, cita 5 etapas que deberíamos cumplir para poder salir de la situación en la que estamos. Una de ellas es crear una cultura de innovación. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar una cultura de innovación si nosotros tropezamos con dos graves problemas en los países latinoamericanos? En primer lugar, la falta de reconocimiento a la meritocracia. En nuestras sociedades no reconocemos a los hombres más y mujeres más destacados, sino reconocemos al jugador de fútbol, al cantante de rock, y creamos obviamente un prototipo de un hombre al que quisiera nuestra juventud y niñez imitar y seguir sus pasos. Y no aquel que está comprometido con el trabajo duro, con el esfuerzo intelectual, porque no resulta ser atractivo para la juventud y para la niñez. Cada vez eso lo vemos en nuestro medio y en Latinoamérica concretamente. La pregunta que se hacía Oppenheimer, por ejemplo, era ¿por qué no hay un Bill Gates, un Steve Jobs en Latinoamérica, que haya nacido en Bogotá, en Buenos Aires o en Cochabamba? Y él señala que hay, pero como no les dan ese reconocimiento, poco a poco van perdiendo la moral y no hay motivación para poder seguir en la búsqueda de un propósito que tenga que ver con mejorar sus talentos y sus condiciones. Y el segundo elemento que hay que considerar acá en crear una cultura de innovación es el riesgo, que la gente aprenda y reconozca que nosotros, para poder desarrollar nuevas tecnologías, para desarrollar inventivas, necesitamos eh, personas que no tengan miedo al fracaso. Lamentablemente, en la sociedad latinoamericana, una vez que una persona fracasa, prácticamente que le quitan toda la confianza y no se va a volver a animar nunca más a tratar de hacer un intento para mejorar su interés por innovar o por crear algo. Fíjense ustedes, cito algunos ejemplos, como el caso de Thomas Edison. Después de 1000 fracasos encontró la bombilla de energía eléctrica. El caso de Henry Ford, después de 19 fallidos intentos por lograr encontrar un vehículo, encontró el Forte. Los primeros, desde la A hasta antes de la T, fueron un fracaso. Probablemente el análisis es que si estos señores hubiesen vivido en los países latinoamericanos no hubiesen tenido el éxito que han tenido. Porque en sociedades, especialmente anglosajonas, existe esa cultura de poder dar aliento a la persona que se equivoca y que obviamente puede volver a intentar. Y hay un reconocimiento al esfuerzo, de lo que hemos hablado desde la perspectiva de Max Weber particularmente. Segundo elemento que sería importante tomar en cuenta es fomentar la educación para la innovación. Y acá me voy a permitir adelantar un poco las diapositivas para ver qué pasa en nuestro país. Este es un estudio de la OIT que nos muestra
cuál es la composición de la fuerza laboral de nuestro país. Miren que en el perfil tenemos acá el uso de conocimientos en el mercado de trabajo, primera investigación científica como la cúspide, la adaptación a tecnologías, que es la investigación aplicada, la adaptación de técnicas y la aplicación de conocimiento. Y al otro lado, los niveles de certificación, es decir, la titulación académica, doctorados, ingenieros técnicos, superiores técnicos medios y mano de obra calificada. Y bueno, la educación básica abajo. El perfil que recomienda la OIT para países en vías de desarrollo es este, ¿no? Que un 80% sea mano de obra calificada, un 16% que sean técnicos medios, un 3% técnicos superiores y un 1% que estén compuestos por ingenieros, licenciados, doctores y maestrías. En fin, la estructura en nuestro país es de esta manera. Un 13% sin instrucción, 51% con una formación de educación primaria, un 20% con formación en educación secundaria, un 1% apenas de técnicos superiores, medios y mano de obra calificada. Es decir, en el país no hay una vocación para poder introducirnos en actividades industriales, de transformación, no hay interés para esta parte técnica. En cuanto a ingenieros, apenas un 2%, en cambio, doctorados y maestrías tenemos una proporción realmente enorme que no guarda relación con la recomendación que tenemos, ¿no? Y incluso la figura nos muestra la desproporción que tenemos en el país. Y esto comienza justamente desde la base. Un estudio hecho hace 5 años muestra cuál es la orientación de los bachilleres en el país. El 12% manifestaban que tienen interés en estudiar ciencias en la salud. Un 43% administración, negocios, comercialización, etc. Un 12% informática y electrónica. Y donde necesitamos ingenieros, fíjense, apenas tenemos para los procesos industriales un 4%. Agronomía 6, madera 2, medio ambiente 4. Esa es la vocación. Entonces, creo que particularmente tendríamos que trabajar mucho sobre fomentar una educación desde la primaria, orientarles a los jóvenes, a los niños, fundamentalmente a no guardar ningún tipo de problema o animadversión con las matemáticas o las ciencias exactas. Hay un comentario que siempre se señala que los profesores de matemáticas en Bolivia han sido muy eficientes enseñando a odiar a las matemáticas, ¿no? Haciéndolas complejas, tratando de mostrarles que es algo que no lo pueden hacer la mayoría de los estudiantes y que solamente está reservado para algunos. Y creo que ahí ha partido también algo que debería ser modificado, ¿no? Que los profesores señalen justamente que las matemáticas o que las ciencias exactas pueden ser realmente muy afines, muy amigables con la vocación que tengan los estudiantes. Luego tenemos otro elemento que también nos atinge mucho, especialmente el caso de Bolivia, ¿no? Cambiar las leyes que matan la innovación. El poder desarrollar negocios, particularmente en nuestro país, y si tomamos como los startups como ejemplo de poder desarrollar innovación y crecimiento económico, tocan o enfrentan una situación realmente complicadísima. Si bien hay 8 instancias que se necesitan cumplir para abrir un negocio, en cada una de esas instancias que he estado revisando, hay algunas entre 4 y 5, y algunas incluso superan la decena de pasos. Podríamos llegar a concretar que para abrir un negocio necesitamos aproximadamente vencer 70 obstáculos, cosa que obviamente en otros países no se da. Veía un informe muy interesante de México que señalaba que han promulgado una ley que habla sobre el incentivo a la creación de startups, de negocios, de aplicación tecnológica, de amplio espectro en cuanto al tipo de actividad, pero con fuerte uso de tecnologías y que además
trascienden más allá de lo que son la región, las fronteras de un país y que pueden trabajar a nivel de un mundo absolutamente globalizado. Hablaban de que en un día se puede lograr abrir un negocio de este tipo en México. Hay países como Francia que obviamente también han desarrollado normativas que incentivan la creación de emprendimientos. En el nuestro, creo que tropezamos todos con la posibilidad de encarar el desarrollo de un negocio de esta categoría. Luego hablamos de estimular la inversión en la innovación como un cuarto pilar. Definitivamente en el caso de nuestro país es el Estado el único que hace una inversión modesta, pequeña en cuanto al desarrollo de investigación científica, muy precaria. El sector privado no. Entonces quizás también deberíamos volcar un poco la atención hacia el sector privado para que pueda dedicarse a hacer esfuerzos en cuanto a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías. Y el último componente es tener una visión para poder globalizar la innovación. Se tiene el temor en los países latinoamericanos y en el nuestro también de la fuga de capitales. Tenemos un miedo horrible a que los profesionales de talla, bien formados, porque no hay ambientes, no hay oportunidades en nuestro país, migren a otros donde sí van a tener opción de poder desarrollarse. Y creo que deberíamos, por lo menos la recomendación de Oppenheimer es que deberíamos más bien potenciar eso, que se globalice la salida de la gente y que tomemos el ejemplo del fútbol, que señala, ¿no? Los jugadores de fútbol de los países latinoamericanos juegan en países europeos, pero en algún momento vuelven a jugar por su selección y la vuelven campeona, como el caso de la Argentina. Entonces, quizás ver ese ejemplo, esa analogía, para poder también no solamente quejarnos de que nuestro cerebro se va en la fuga de cerebro, sino que también tratar de generar interés para que ellos retornen o por lo menos se comprometan con proyectos de desarrollo, utilizando obviamente su experiencia y el conocimiento que han agrandado en otras latitudes. Esas serían las recomendaciones que hace el señor Oppenheimer. Y creo que finalmente, para cerrar esta conversación, lo que tendríamos que comprometernos todos, sociedad, gobierno, universidades, en fin, es a poder transformar nuestro país de un país en el que solamente nos dedicamos a administrar las cosas, que son los recursos naturales y obviamente la mano de obra barata, pasar obviamente al uso de las materias primas con un capital humano bastante bien avanzado, que tenga una economía basada en conocimientos, al mejoramiento de la educación superior, para lograr justamente gobernar el caos, el cambio en el que todo el mundo siempre está constantemente, ¿no? A través de que desarrollar obviamente el concepto de calidad en los productos, en los procesos, y obviamente enriquecer la capacidad innovadora. Creo que eso es un desafío para el país y ojalá esperamos de que lleguen tiempos mejores para nuestra sociedad. Y con esto yo daría por terminada mi participación. No sé si se estila en estas presentaciones una ronda de preguntas o algo. Estoy atento a lo que ustedes dispongan. Licenciado Valdez, muchas gracias por su excelente presentación con datos que realmente desnudan nuestra realidad, sobre todo en términos de competitividad global y el déficit que tenemos en cultura de la innovación. Para proseguir con la conferencia tenemos dos pasos más, una ronda de preguntas que consistirá en preguntas verbales como también escritas. Y luego daremos paso al presidente del Colegio de Conferencistas, el coronel Carlos Borja, quien dará un breve resumen final. Quiero enfatizar, las preguntas serán por escrito y verbal. Las preguntas que sean por escrito tendrán prioridad y si el tiempo alcanza, daremos lugar a aquellas que se pueden hacer oralmente. Una vez finalizada la ronda de preguntas escritas, se dará paso a la oral, como ya lo dije, para que el auditorio participe, ¿no? Las preguntas orales no deben ser capciosas ni subjetivas y el tiempo asignado a cada pregunta es un máximo de 30 segundos. Las preguntas
escritas y orales de la audiencia no deben ser de carácter político ni partidario. Caso contrario, se desestimará la pregunta. Las respuestas del conferencista no deben ser de carácter político ni partidario. Entonces, si nos regimos a esas reglas bastante sencillas, podemos dar paso a las preguntas que haya en el auditorio. Hay una pregunta, es una pregunta, a ver, la voy a leer. Consulta. En Bolivia se han emprendido varios proyectos de industrialización desconectados de la ciencia y la tecnología. Ello los está llevando al fracaso, siendo un caso emblemático el del litio. También existen otros que fracasarán sin una fuerte base de investigación y desarrollo como los biocombustibles o la química básica. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las formas en las que los proyectos de industrialización estatales deberían incorporar mecanismos de respaldo para la incorporación de la ciencia y la tecnología, investigación y desarrollo e innovación? Es la pregunta que le hacen, licenciado Valdés. Muy bien. Bueno, creo que todos percibimos que estos procesos son de largo plazo, ¿no? En todo caso, el poder modificar el capital humano de un país no se va a lograr de la noche a la mañana. Es un proceso que significa una mejor educación, tal como presentábamos justamente en el análisis del señor Oppenheimer, mejorar la educación básica, mejorar la educación superior, obviamente alentar a que todo ese talento humano pueda volcar su interés y esfuerzo hacia la investigación. Yo creo que en el caso de nuestro país, la innovación, como decía Schumpeter, es un famoso economista que señalaba que en las industrias obviamente pesadas es difícil dar saltos tecnológicos, prácticamente imposible. No podemos pensar en poder desarrollar industria pesada ni tampoco la transformadora de nuestras riquezas naturales de la noche a la mañana. Pero sí en lo que alienta esperanzas Schumpeter era en las TICs. En las TIC se pueden dar saltos tecnológicos y un ejemplo es lo que tenemos acá en Cochabamba justamente, caso de Halasoft y de muchas empresas que producen y desarrollan obviamente software y que tienen mercado mundial. Entonces, habría que pensar mucho acerca de qué escenarios buscamos nosotros, si son de corto o largo plazo. Y en todo caso, son políticas de Estado que tienen que desarrollar, obviamente, esfuerzos sin descuidar el interés privado también, como hemos visto, es muy escaso. En otros países, las empresas privadas, el interés privado también desarrolla, porque lógicamente hay normativa que alienta eso. La parte impositiva fundamentalmente les permite y obviamente también el poder generar ingresos, ¿no? Bien, hay otra pregunta de la audiencia. ¿Podría darnos ejemplos de países cuya religión haya influido y cómo haya sido esta influencia como en su desarrollo económico? En otras palabras, si la religión tuvo influencia en el desarrollo económico. Es una percepción que la notaba el señor Max Weber, ¿no? Él, en el año 1905, desarrollando su obra justamente La ética protestante y los principios del capitalismo, señalaba de que en su pueblo, Baden-Baden, en Alemania, él pudo observar que las sociedades judías eran mucho más prósperas que las protestantes y estas que las católicas. Eh, el fundamento quizás está en que la posición eh, dogmática religiosa es contraria en todo momento, obviamente, al racionalismo. En ese momento, al racionalismo, a la criticidad, al secularismo. Por lo tanto, no había una puerta abierta hacia el descubrimiento de nuevos conocimientos en una sociedad en la que haya una fuerte presión hacia, obviamente, principios, en este caso, religiosos, ¿no? Una pregunta que se me ocurre es si hay una incidencia en países que tienen más homogeneidad étnica y cultural, como ser en un caso de Japón, que es básicamente homogéneo, comparado a otros países como Estados Unidos, que tiene una
que está integrada por diversas razas, culturas, y que sin embargo tiene fuerte innovación. Entonces, en este balance de cosas entre una sociedad homogénea, étnicamente homogénea y culturalmente homogénea como es el Japón, y otra que es tan diversa como los Estados Unidos, ¿qué se puede sacar en conclusión? ¿O no hay conclusión en realidad? Bueno, una de las observaciones que hace Oppenheimer justamente sobre el, el lugar más importante en cuanto al desarrollo de innovación tecnológica como es Silicon Valley, es la sorpresa que él tuvo de ver que en los ambientes, incluso de distensión, ambientes sociales como los cafés donde los jóvenes estaban discutiendo, conversando, intercambiando sus hallazgos tecnológicos o científicos, él podía encontrar que había una multiplicidad de razas, de gente de todos los países del mundo. Así que no creo que sea el factor determinante la homogeneidad. Eh, Silicon Valley es la prueba evidente de que no es así, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos pasar a las preguntas orales? Porque parece que ya no hay las preguntas por escrito, Coronel Borja. Creo que sería en este momento en el que podríamos dar paso a su resumen final. Muchas gracias. Realmente un tema sumamente interesante, ingeniero o licenciado Rafael Valdés. Le agradezco por habernos ilustrado, porque habían atisbos, ¿no? Y todo el mundo siempre dice que la educación es lo más importante para el desarrollo de un país, y todos estamos de acuerdo, pero no habíamos visto hasta la fecha, al menos mi persona, esa estadística, esos datos que nos ha presentado usted, esa información que lógicamente ya está tabulada, que ha sido objeto de un análisis, de un proceso metodológico para lograr inclusive sacar algunos índices que nos ha presentado y que nos hacen entender mejor el por qué hay esta relación de tanta importancia entre estos dos elementos, como son la cultura, que está ligado a la educación, y el desarrollo social, perdón, el desarrollo económico. No quisiera hacer un resumen como suelo hacer normalmente, viendo todos los puntos paso por paso, porque realmente ha sido tan interesante y tanta información que tal vez se va a aburrir las personas, los amigos que nos están siguiendo en este momento, pero me gustaría ir sacando algunos elementos que son sumamente importantes, que me han golpeado bastante y también me motivan a decir algo. Uno de ellos es justamente esta fuerte relación que existe entre la cultura y sobre todo la religión con los estados y su desarrollo. Efectivamente, si bien creo que lo ha citado Max Neff de 1909, si mal no recuerdo, eh, ya habían algunos estudios al respecto que nos decían esta importante relación, y efectivamente ya por allá por los años 1400, a fines de 1490, cuando la religión protestante sale a flote en Europa, efectivamente países como Suiza, que usted nos ha mostrado en esas tablas, es el primer país en esos índices, antes que Estados Unidos, antes que otros países como importantes, ¿no? Como Alemania, como Francia, Holanda, Suecia, que también está muy arriba en la tabla. Y haciendo el análisis, uno dice, efectivamente, ¿no? En Suiza, la religión protestante, gracias a Calvino, etcétera, habían creado una ciudad, prácticamente como la ciudad-estado, en la que la religión protestante era prácticamente lo que ahora se podría llamar en los estados árabes había una especie de sharia, tal vez, una especie de contemplación de la religión tan importante que el ser humano
En esa ciudad no habían violaciones, no habían robos, no había absolutamente nada, ni prostitución, absolutamente nada. Entonces, esas sociedades como Suiza se han mantenido con esa cultura y, lógicamente, un gran índice de desarrollo económico en varios aspectos. Eso es uno de los elementos que más me ha golpeado, me ha hecho reflexionar. Y el otro elemento es la diferencia que existe entre el índice de la ventaja comparativa, perdón, y la ventaja competitiva, eh, en la que nos comentaba que ya en el año 1917 se había hablado de una de estas dos ventajas que no tiene nada que ver con lo que ahora se está pregonando, que está más relacionada al desarrollo intelectual del ser humano y de sus aptitudes, etcétera, mientras que antes se pensaba que el tener recursos humanos, o perdón, recursos, claro, mano de obra barata, el tener los medios, como ser la materia prima, podría hacer de un país muy desarrollado. Y eso no se dio, en Bolivia no se dio, eh, efectivamente, por diversas razones que usted ha mencionado de una manera muy interesante. Y me ha gustado mucho la tablita esa del surf en el que nos muestra cómo con la mercadotecnia que tiene un aproximado de un 50% más, un 30% aproximadamente del conocimiento y la educación con respecto al otro, digamos, 20% que es materia prima, mano de obra y la distribución, eh, cómo el 80% se podría generar gracias a estos últimos elementos que usted nos menciona y en base a los estudios que se han realizado sobre lo que podría ser que inclusive nuestro país salga adelante, ¿no? Creando una cultura de innovación sobre todo, y esa tiene que ser fomentada la innovación, no puede simple y llanamente salir del ser humano, aunque hay muchos seres humanos que lo han logrado, lógicamente, han salido adelante y han sacado a su sociedad adelante desde los grandes, no solamente filósofos y inventores, ¿no? Eh, Hay que cambiar también las leyes, ¿no? Porque efectivamente en una sociedad en la que no tenemos, eh, no hay un fomento de las leyes al cambio de esto, no motiva. Un ejemplo que puedo también sacar de los cabellos es el tema de los autos eléctricos. Se puede ver que en otros países, en España, en Europa, en países europeos sobre todo, se motiva. Hay una serie de modificaciones en las leyes para poder incentivar el uso de esta energía que no es tan dañina para el medio ambiente. Y ya, como usted bien mencionó también en algún momento, hay que tener en cuenta ese elemento desde desde que Naciones Unidas también ha ingresado dentro de esto del desarrollo y ha mirado y ha incluido con el Acuerdo de Roma para que el ser humano también y las autoridades y los estados le echen una mirada y atiendan también el tema de la no depredación del medio ambiente, del cuidado, ¿no? Del planeta, etcétera. Entonces, esas leyes son las que tienen que cambiar. Veo, discúlpeme que no haga tanto un resumen, sino que haga algunas analogías. Veo cómo aquí nomás en la ciudad de La Paz, en vez de que fomenten el uso, por decir algo, de la bicicleta, que lógicamente no es lo mismo que en Holanda, pero por lo menos entonces de las motocicletas, que le quitan tanto smog y tanta trancadera a la ciudad, no tienen motivación. No hay la motivación, inclusive en las normativas que han sacado últimamente, dicen que todos los vehículos están, aunque sean motocicletas, tienen restricción y las restricciones las van ampliando, sin un poquito de criterio. Eh, entonces, esa inversión que tiene que haber es importante porque lamentablemente vemos cómo hasta nuestras autoridades ediles sacan este tipo de disposiciones sin hacer un análisis un poco más profundo de las cosas que se pueden hacer para mejorar la situación y la realidad. Eh, Me gustó mucho su conferencia.
lógicamente hay mucho más que resumir y mil disculpas por no haber hecho un resumen cronológico de todo lo que mencionó, pero creo que estos han sido los elementos que más me han interesado, los que más me han gustado de su conferencia y bueno, esperemos que pronto tengamos su conferencia ya grabada y la pongamos en el canal que tenemos presente acá, que espero nos lo coloque en este momento Juan Luis, para que todos nuestros seguidores, las personas que están siempre con nosotros, puedan entrar en algún momento y volver a ver su conferencia y las conferencias anteriores, y que tal vez las vayan pasando también de mano en mano, porque hay muchas cosas rescatables que nos llaman mucho la atención y que son de real beneficio para la sociedad. Nuevamente agradecido con el licenciado Rafael Valdés, con Edgar Vargas, perdón, con Eduardo Vargas, y con todos los miembros del directorio, mi coronel Juan Carlos Salazar, y todos los amigos, Juan Luis, que están siempre presentes y trabajando en esta actividad. También agradezco a todos los que permanentemente nos siguen a través de algunos comentarios o también en este tipo de actividad. Y les anticipo que de aquí a unas 2 semanas vamos a contar con otro tema de también mucho interés, pero lo estamos analizando. Les agradezco nuevamente a todos. Carlos, Adelante. Carlos, si me permites, antes de que cierres la conferencia, en principio quiero agradecerle al ingeniero Rafael Valdés por su excelente conferencia. Y quiero pasar a otro punto, es la parte para recordar a quién fue nuestro primer conferencista del año. Él partió al más allá. Se trata del señor general de división, Gary Augusto Prado Salmón, pidiendo al Padre Celestial lo reciba en su gloria. Y asimismo, pedir que la familia se reponga de este daño. Mi general Gary Prado, que en paz descanse. Gracias, Carlos. Gracias a usted, mi coronel, y nuevamente gracias a todos por su presencia y por su apoyo permanente. Estamos en contacto y al señor ingeniero licenciado Rafael Vargas lo vamos a estar convocando para nuevas actividades, por favor, ¿ya? Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad y por su abierta resumen que ha hecho. De verdad, le agradezco mucho, presidente, coronel Juan Carlos Borja, por permitirme participar una vez más. Y claro, felicitar al licenciado Rafael Valdés por una excelente presentación que de alguna manera desnuda el atraso en el que estamos, pero también nos da herramientas para poder superarlo. Gracias a todos y yo creo que esto culmina la conferencia. Muy bien, agradecido y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y un saludo. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.